uso y todo eso. Y el día martes ya hemos arrancado con lo que es el cálculo de la fuerza electromotriz inducida. Más allá de que pusimos solo la expresión, calculamos el valor medio y lo transformamos en eficaz, vimos algo muy importante que era a qué se debe o cómo logramos o de qué depende la forma de onda que va a tener la fuerza electromotriz inducida en nuestros alternadores. ¿De qué depende? La forma de onda de la fuerza electromotriz inducida. De la geometría de los polos, que tiene que ver en realidad con la forma de onda de la inducción que van a producir esos polos. Cuando tenemos máquinas de polos salientes en donde los polos tienen arrollamiento tipo solenoide y por ende la fuerza magnetomotriz que producen es uniforme en toda la periferia del polo, yo podría pensar que tendría una onda de inducción cuadrada. Pero ¿por qué no es cuadrada la onda de inducción de estos polos que tienen periferia con misma tensión magnética? Por el entrehierro en la deformación del entrehierro, que entonces introduce más o menos reluctancia y según eso produce menos o más flujo, menos o más inducción, perdón. Entonces con eso corregimos la forma de inducción, de la onda de inducción. O en una máquina de rotor cilíndrico que tiene entrehierro uniforme, ¿cómo lo hacemos? Cambiándole el número de fila. No es cambiando el número. Es decir, si hacemos, imaginemos que tenemos esta cara del inducido que no tiene ranura por el momento. Si nosotros poníamos una pieza polar de entrehierro uniforme, nos daba una onda de inducción de esta forma. Si poníamos una pieza polar de esta forma, nos daba una onda de inducción que tenía más o menos estas características. Si poníamos una pieza polar con entrehierro de arco, nos daba una onda de inducción casi senoidal. ¿Qué pasaba si suponemos un entrehierro, un rotor cilíndrico? Los de los turboalternadores. ¿Cómo era el rotor en esos casos? Si suponemos la ranura que corresponde a un polo, ahí no tenemos un arrollamiento tipo solenoide concentrado por polo, tenemos un arrollamiento distribuido sobre la periferia del rotor. Entonces, la onda de inducción que vamos a lograr no es ni más ni menos que una escalera. Que después veíamos que por determinadas condiciones de comportamiento del circuito magnético se redondeaban los escalones, entonces terminaba siendo menos fea desde el punto de vista magnético, menos escalonada, sino más redondeada. Que después también veíamos que por efecto de la reluctancia en que se le incrementa el circuito magnético rotórico, estatórico, por el efecto de los dientes. Recuerden que acá tenemos un estator que en realidad no es recto, sino que tiene dientes y ranuras. Entonces se producía saturación en los escalones más altos que la achataban un poco esa onda originalmente triangular. Y que si encima le cambiábamos la cantidad de conductores a cada una de las ranuras, podíamos hacer que los últimos escalones de por sí fueran más bajos y nos daban más próximos a una sinusoide. Entonces, la podíamos llegar a considerar sinusoidal esa onda, más allá de que fuese escalonadita. Después vamos a ver por qué termina solucionándose de todo el problema. Pero conclusión, tenemos la inducción que puede ser representada por una onda senoidal, por otra onda senoidal. Esta es senoidal ya por defecto y esta es casi senoidal. ¿Qué pasaba en la medida que cambiaba la forma de la pieza polar? Mientras más linda era la pieza polar, a los fines de obtener una onda senoidal, perdíamos flujo. Acá teníamos un flujo que daba multiplicado por 0,682, acá por 0,675, acá por 0,637. Todo un valor constante multiplicado por estos coeficientes. Entonces, el flujo phi sub 0 inicial era mayor que el flujo phi sub 0' de esta, mayor que el phi sub 0 segunda de esta, y bueno, acá tenemos una cosa rara que no es del todo comparable, pero nos da un flujo similar al de esta máquina, al de la pieza polar de agua. Incluso acá habíamos visto cómo calcular la amplitud de ese sinusoide en base a Fourier con una composición de sumando, multiplicado coseno de los ángulos y todo de las ranuras rotóricas, que lo tienen perfectamente allí en el apunte para calcular según el tipo la cantidad de ranuras del rotor. Tenemos los flujos.
Conocidos los flujos, podíamos pasar a calcular la fuerza electromotriz. Habíamos calculado la fuerza electromotriz media que se obtiene en un arrollamiento de estas máquinas para medio periodo, ¿se acuerdan? Después lo calculamos para todas las bobinas del arrollamiento y finalmente a ese valor medio lo transformamos en el valor eficaz, que es el que nosotros utilizamos. ¿Qué habíamos hecho para pasar del valor medio al valor eficaz? Lo multiplicamos por el factor de forma, que para una onda senoidal es 1,11. Y ese valor eficaz, el sub 0, nos había dado 4,44 frecuencia, número de espiras de la bobina, por el flujo phi sub 0. Entonces, recién vimos, en base a esos coeficientes que teníamos, en la medida que se reduce el flujo por mejorar la forma de la zapata polar, se nos reduce la fuerza electromotriz inducida, eficaz. Pero es más senoidal. ¿Qué tenemos que hacer para corregir eso? Si yo quiero corregir la pérdida de flujo, ¿qué hago para recuperar ese flujo? Subo la excitación, subo los N por I. Tengo que sobredimensionar un poco el arrollamiento excitador, nada más que eso. El tema es que sobredimensionar el arrollamiento excitador es tener ranuras más grandes para hacer caber las bobinas que van a tener más espiras. Gasto más cobre. Voy a tener una potencia mayor que voy a gastar en excitación. A la excitatriz la tengo que hacer marchar con la misma máquina. Gasto potencia mecánica extra. Pero logro solucionar el problema de la forma de bombeo. Luego de eso, habíamos pasado a ver muy rápidamente, sobre el final de la clase, qué pasaba cuando teníamos arrollamientos de los que se llamaban distribuidos. Y volvemos a arrancar desde la última parte. Valor eficaz de la FEM inducida según el tipo de arrollamiento. Este es el primero que habíamos estudiado. Un arrollamiento de 4 polos, una bobina por par de polos, cada bobina con NB espiras. En cada bobina teníamos un valor medio de fuerza electromotriz, que si después a esas NB la multiplicábamos por la cantidad de bobina que teníamos, nos daba el N total de espiras de la bobina completa, no de cada bobina parcial, sino de la bobina completa, y la fuerza electromotriz que obtuvimos recién. Esa fuerza electromotriz, si nos venimos a una sola bobina parcial, surge de sumar la FEM del lado activo 1, que en este momento está frente al polo norte, con la FEM del lado activo 2, que si los polos giran en sentido horario, ¿qué polaridad van a tener esas fuerzas electromotrices? La del polo norte va a ser entrante, la del polo sur saliente. Si sumo una entrante y una saliente, yo lo primero que diría, el resultado da 0. Pero en realidad la suma es por esa conexión posterior que le hacemos, que para poder obtener vectorialmente la suma de esas dos FEM, ¿qué tenemos que hacer? Si yo pongo la FEM del polo norte hacia arriba, diciendo que es el sentido positivo, y por ende la del sur hacia abajo, porque es negativo y son vectores, para sumarla vectorialmente, ¿qué teníamos que hacer? ¿Es cierto que me va a dar 0 si sumo esas dos fuerzas electromotrices? Si sumo S1 y S2, esos dos vectores, ¿qué resultado me da? 0. ¿Qué tengo que hacer entonces para que no dé 0? Recordando que el lado activo 1 es un conductor que en realidad tiene esa polaridad y que el lado activo 2 es un conductor que tiene esta polaridad. Por ende, acá es entrante, acá es saliente, eso es lo que yo veo. Y la cabeza de conexión, ese arco de conexión, es la cabeza posterior. Entonces, ¿qué veo acá? Una polaridad entrante. ¿Qué veo acá? Una polaridad saliente. ¿Por qué? Porque se sumaron. Entonces, lo que vectorialmente me daría 0, físicamente no es 0. ¿Qué implica? Que para que no dé 0, ¿qué tengo que hacer con los vectores? Invertir. Entonces, el vector que yo considero entrando desde donde inicio, mantiene la posición que tiene. Y el que interconecto con la cabeza posterior, lo invierto y lo pongo en el extremo del otro para hacer ahí sí la suma y obtengo el resultado. ¿Tienen idea cómo se corregirá eso de que está recortando la imagen en la pantalla? Acá. Había que ponerle autoajustar. Pero recién salía cortado el S1-2 y salía cortado lo de acá abajo. Lo chico cachito y se ve y se normaliza.
Por eso acá ponemos que para obtener la fuerza electromotriz resultante en este tipo de arrollamiento, que ya vamos a ver en un rato, se llaman diametrales y concentrados. ¿Por qué diametral? Porque si tiene en este instante el lado activo 1 frente al eje del polo norte, tiene el lado activo 2 frente al eje del polo sur. Está a 180 grados de eléctrico. Ustedes en máquinas de corriente continua vieron lo que es acortar o alargar un arrollamiento. ¿Se acuerdan qué era eso? Acortarlo era hacer la bobina de un paso menor al paso polar, alargarlo, hacerlo de un paso mayor al paso polar. Es decir, una bobina que en lugar de 1 llegue a un 2 que esté acá antes, sería acortado, que llegue a un 2 que esté más atrás, sería alargado. O que lo hagamos distribuido, que es lo que vamos a ver ahora. Acá la suma es, al fin y al cabo, aritmética y es la suma de los módulos de los vectores. ¿Por qué? Porque los vectores son colineares. Pero si pasamos a los arrollamientos distribuidos, que son estos, por ejemplo, en donde a la bobina que teníamos antes frente a un par de polos la dividimos en dos bobinas parciales, que pueden ser concéntricas desiguales, una más ancha, una más angosta que el paso polar y que como promedio me dan el paso polar. O dos iguales, igual al paso polar, una adelantada y la otra atrasada, desfasadas una de la otra. ¿Para qué distribuíamos el arrollamiento? Lo explicamos el otro día. Para la aislación. Para la aislación. Al dividirlo en dos bobinas parciales, la tensión total que vamos a tener en una bobina es la mitad de la que tendríamos si la bobina fuese concentrada. Si la dividiéramos en tres bobinas parciales, en cada bobina parcial, un tercio de la tensión total. Y cuando hablamos de máquinas que trabajan en media tensión, de hasta 20 y pico de kilovoltios, dentro de una bobina, en una misma ranura, tener conductores con esos niveles de tensión, la aislación es muy diferente para 20.000 que para 13.000, que para 7.000 voltios o que para 3.000 voltios. En la medida que los dividamos, yo el otro día les hice el ejemplo, si tuviésemos una máquina bipolar de 13.200 voltios de Bornes, la tensión de fase es 7.600 voltios. En cada bobina tendría 7.600 voltios sobre 2, porque siempre tenemos dos bobinas por par de polos. Entonces tendría que preparar una máquina, un arrollamiento para ese nivel de tensión preparado para soportar 3.800 voltios más o menos. No es poco. Si divido en dos bobinas parciales el arrollamiento, cada bobina parcial va a tener 3.800 dividido 2. Si la divido en tres bobinas parciales, 3.800 dividido 3. Y la aislación ya cambia sustancialmente. Se hace más simple y se hace más barata. Y hay otra cuestión más, que tiene que ver con el uso del hierro. Recuerden que frente a una onda de inducción, si yo ponía una ranura angostita, se me producía una ensilladura que hacía que la onda de inducción allí decreciera, y como la onda de inducción, el área de la onda de inducción es directamente proporcional al flujo producido por esa onda, si yo pierdo área de mi onda, ¿qué pierdo? Flujo. Si pierdo flujo, pierdo ferro. Si yo pongo una ranura más ancha, porque tiene que contener el doble o el triple de ranuras, de espiras, ¿qué pasa? La ensilladura que se produce es mucho más grande. Y que también repercutía sobre el efecto del factor de Carter, que vimos la semana pasada. Entonces, ¿qué necesito? Tener más bien más ranuras y angostitas que pocas ranuras gruesas. Conclusión, por eso se hacen los arrollamientos distribuidos. Ahora, en la medida que nosotros aprovechamos mejor estas cuestiones, terminamos complicando siempre otra cosa. ¿Qué terminamos complicando? El valor del efecto inducido. Y eso lo vimos rápidamente de manera vectorial acá. En el caso anterior, FEM del lado 1 se suma con FEM del lado 2, que son colineares, y queda suma aritmética. Cuando pasamos a los distribuidos, pasa esto. A este caso ya lo habíamos analizado. Tengo como un lado activo con respecto al vecino de lo que antes formaban una sola bobina, ahora pasan a ser dos vectores desplazados un ángulo gamma. El vector 1 y el vector 2. Que la suma de esos dos vectores desfasados no es más un solo vector como la suma aritmética de ambos, sino que es la suma vectorial, y como están desplazados angularmente, ¿qué resultado da? Que cuando yo sumo uno y sumo el otro, se me termina achicando la resultado. Y del otro lado pasa exactamente lo mismo. Y acá veíamos que usamos ranura 1, ranura 2, ranura 3, ranura 4. En el otro caso de bobinas desplazadas, también usábamos ranura 1, 2, 3 y 4. Lo único que cambiaba entre las bobinas concéntricas o las bobinas desplazadas era el orden en que se suman los vectores.
¿Se acuerdan? ¿Pero el resultado cambia? No. ¿Por qué? Porque son exactamente los mismos vectores y en la misma posición. Que más allá de que cambiemos el orden, es que se haga el zigzag que se hace acá, o que se haga directamente un solo ángulo, pero el resultado total de los dos arrollamientos es idéntico. ¿Qué es lo importante? Si esta bobina fuese concentrada, tendríamos un primer vector y un segundo vector que nos llevaría a este resultado. Como ahora han cambiado sus direcciones cada uno de los 4 vectores, el resultado es más chico. Entonces, de una fuerza electromotriz E sub 0 que obteníamos para arrollamiento concentrado, pasamos a una fuerza electromotriz E sub 0' para arrollamiento distribuido. En un ratito vamos a ver cómo se calcula matemáticamente la relación entre la FEM de arrollamiento concentrado contra la de arrollamiento distribuido. Vamos a pasar a hacer un análisis está bueno cargar la batería acá, si no tengo que gastar energía. Los resultados de lo de recién, las FEM son diferentes, de los diferentes lados activos, ahora se suman. Si bien las del arrollamiento concentrado se sumaban vectorialmente, como eran vectores colineales, terminaba siendo una suma aritmética. Acá se suman vectorialmente porque hay ángulos de desfasaje. Eléctricamente las dos disposiciones de bobinas parciales son idénticas, dan el mismo resultado, y en ambos casos el resultado es menor que si tuviéramos un arrollamiento concentrado. Hasta ahí llegamos el otro día. Arrancamos lo nuevo. Vamos a calcular la forma de la onda de fuerza electromotriz para diferentes configuraciones de arrollamiento. Es un análisis en que hay dos alternativas, en que gastemos esta clase y la mitad de la que viene calculando numerito por numerito, o que hagan un acto de fe y me crean en los números que hay ahí, o que se pongan y lo demuestren ustedes en su casa. Si quieren, yo después les presto mi apunte original en donde atrás, en cada hoja del lado de atrás, tengo demostrado cada caso que sí, que es cierto lo que dice ahí. Así que si ustedes me quieren creer, zafamos de una buena parte. Lo que vamos a ver acá es algo muy interesante para mí, muy aburrido para ustedes, pero hay dos cuestiones. A mí me pagan para venir, por eso vengo, y ustedes vienen porque quieren, así que me tienen que escuchar. Los otros días habíamos calculado para una onda senoidal dos factores, dijimos recién, factor de forma y factor de amplitud. ¿Qué era el factor de forma y qué era el factor de amplitud? Relaciones entre valores típicos. Valor eficaz sobre valor medio, factor de forma, y el amplitud era máximo sobre máximo por la eficacia. Máximo sobre eficaz. ¿Qué resultados daban esto? Para una onda senoidal, el factor de forma daba 1,11 y el de amplitud 1,41. Por ende, cuando nosotros comparemos diferentes ondas que podamos obtener con los arrollamientos que vamos a poner a prueba ahora, en la medida que el factor de forma y de amplitud de una onda se aproxime más a 1,11 y a 1,41 que el de otra, ¿qué va a querer decir? Es más senoidal. Más allá de que sean todas escalonadas, pero la forma en que se distribuyan los escalones o que se sumen los escalones nos va a llegar a ondas más o menos senoidales. Mientras más senoidal sea, más nos vamos a acercar a ese número, o a esos números. Entonces, arrancamos con el primer tipo, el más simple. Vamos a suponer, sigue saliendo todo. Ahora volveremos a tantear. Vamos a tomar una onda, una pieza polar de hierro perfectamente uniforme,
de perímetro polar igual a 0,6 de T sub P. ¿Se acuerdan? Los otros días decíamos que el mayor perímetro polar que llegábamos a tomar era 0,65. Acá lo vamos a hacer con 0,6 porque el libro lo hizo con 0,6, o sea, es para hacer simplemente una demostración. ¿Por qué no nos íbamos más allá de 0,65? Porque hacer demasiado ancho el polo implica ponerlo cada vez más cerca del vecino, y en la medida que acercamos los polos se incrementa la dispersión, que dentro de un par de clases vamos a ver qué efecto produce el incremento de dispersión. No obstante, eso lo vamos a considerar perfectamente uniforme el entrehierro y vamos a suponer que ninguna línea de campo sale o entra por las caras laterales de la pieza polar. Es decir, si esta es mi pieza polar, todas las líneas de campo salen perfectamente perpendiculares a la pieza polar y ninguna sale por los costados, como habíamos visto los otros días, que es lo que nos daba el redondeo de la onda. Si yo supongo que todas salen exactamente por la cara, por la periferia de la pieza polar y no por los costados, me va a dar una onda perfectamente rectangular. El equivalente al perímetro polar relativo ideal que habíamos visto el otro día, que para 0,65 era 0,682, que era la onda perfectamente rectangular capaz de reemplazar a la original. Bueno, es como si trabajáramos con esa onda básicamente. Para poder hacer un análisis más simple de lo que nosotros queremos ahora. Después sabemos que todo lo otro va a contribuir a mejorar al fin y al cabo la forma de vida. ¿Qué es lo que vamos a calcular para esa onda? La fuerza electromotriz que se va a inducir, que como va a ser una pieza polar que nos da un campo perfectamente rectangular en cuanto a onda de inducción, nos va a dar una fuerza electromotriz perfectamente senoide, rectangular. Entonces reemplazamos la onda de inducción por la onda de fuerza electromotriz. Con esa onda de fuerza electromotriz calculamos el valor medio. Recuerden que el valor medio es un valor constante a lo largo de todo el paso polar, cubre la misma área que la onda real. Y acá la onda real es rectangular, así que es muy fácil de calcular. Obtenido el valor medio, también vamos a calcular el valor eficaz. ¿Qué les dije yo que era el valor eficaz el otro día, más allá que lo estudiaron en electrotecnia? 1, y todos y cada uno de ustedes se lo acuerdan. Sí, pero más allá de esa conceptualización, matemáticamente, ¿qué es el valor eficaz de una onda? El valor medio cuadrático. Y les doy la explicación gráfica. El valor medio de una onda es un valor que, siendo uniforme o constante a lo largo de todo el paso polar, cubre la misma área que la onda real. El valor medio cuadrático es lo mismo, pero para el cuadrado de la onda. Si yo elevo al cuadrado la tensión máxima, tengo la tensión máxima al cuadrado. Un rectángulo elevado al cuadrado, su altura. El valor eficaz al cuadrado cubriría la misma área. Es la relación de las áreas del cuadrado de los valores originales. ¿Se entiende? Entonces de ahí podemos calcular valor medio, valor eficaz. Y tenemos el valor máximo. Tenemos todo para calcular las relaciones factor de forma y factor de amplitud. Cuando frente a este arrollamiento que ya vamos a ver es concentrado y hacemos mover esa pieza polar de entrehierro perfectamente uniforme de ancho 0,6 de T sub P, que no tiene líneas que salgan por los laterales, produce esa onda rectangular. Esa onda rectangular llega a obtener un valor medio que es 0,6 de máximo. El valor medio de esa onda rectangular es el 60% del valor máximo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la forma de la onda. La onda tiene un ancho del 60% del paso polar. Si la onda tuviese un ancho del 50%, el valor medio sería 0,5. Si tuviese un ancho igual a todo el paso polar, ¿cuánto sería el valor medio? 1. Porque a lo largo de todo el paso polar la onda tiene siempre el mismo valor y es el valor 1. O máximo. ¿Entienden? Entonces tenía que ver con la geometría de la onda. Hacemos el mismo análisis para el valor eficaz relacionando los cuadrados con el paso polar y con el perímetro polar, y llegamos a que el valor eficaz es raíz cuadrada de 0,6 por valor máximo. Entonces, valor máximo es E máximo, E medio es 0,6 de máximo, E eficaz es raíz cuadrada de 0,6 de máximo. Puedo sin ningún problema calcular los dos factores. ¿Y a qué llego? Factor de forma 1,291. Factor de amplitud 1,291. Entonces acá tenemos para ondas senoidales. Para
arrollamiento concentrado, que es este que acabamos de analizar, ¿cuánto dan? 1,291, 1,291. ¿Es senoidal esa onda? No, porque estamos viendo que no coincide con los dos valores que necesitábamos. No sabemos si está cerca o está lejos. Pero si geométricamente la analizamos, es espantosa la onda. ¿Por qué? Porque es cuadrada. Entonces tiene un contenido de armónicos monstruoso, que ya vamos a ver los problemas que producen los armónicos, que hasta el momento ustedes han escuchado hablar de los problemas que producen los armónicos en las redes eléctricas, más si ya escucharon algo en instalaciones. En las máquinas eléctricas son catastróficos los armónicos. Entonces van a merecer un trato especial. Pero consideramos esta onda porque es la más simple de todas para obtener, es la más simple para analizar y para tenerla como referencia para los próximos arrollamientos. Pasamos al segundo. Lo distribuimos en dos bobinas parciales. En dos bobinas parciales para una máquina que tiene 4 ranuras por polo. Y eso es sumamente importante. ¿Qué quiere decir 4 ranuras por polo? Para el ancho que estoy considerando de análisis, que es un paso polar, que es la distancia entre una zona neutra y la vecina, o entre el eje de un polo y el vecino, en ese ancho tengo 4 ranuras. Y este arrollamiento es del tipo de bobinas concéntricas, una más angosta, una más ancha. ¿Cuántas ranuras tiene el paso polar? 4. ¿Qué paso tiene la bobina mayor en ranuras? ¿Cómo se contaba el paso? Me paraba en el primero y empezaba a transponer ranuras. Desde acá, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto tiene la más chica? 1, 2, 3. Paso promedio, 3 más 5, 8, dividido 2, 4. Es diametral. ¿Qué pasa? Cuando ese polo se mueva, va a producir una onda que si empezamos a contar desde acá hasta que el polo llegue hacia la derecha, el primer conductor, no hay fema inducida. Cuando llegamos al primer conductor, aparece una onda de la mitad de altura que la anterior. ¿Por qué de la mitad de altura que la que teníamos en el primer caso? Porque se dividieron Porque dividimos en dos bobinas parciales a la bobina anterior y cada bobina parcial tiene la mitad de espiras. Estas dos bobinas parciales tienen NB sobre 2 espiras. La anterior tenía NB espiras. Si bajé a la mitad las espiras, la fema inducida por el mismo polo baja a la mitad. Pero se va a mantener en ese valor durante todo un paso de ranura, que es hasta que el polo llegue en simultáneo a la siguiente ranura, y ahí sí vamos a tener las NB totales espiras concatenadas por el flujo, induciendo fema inducida. Valga la redundancia. Induciendo fema. Entonces ahí aparece el segundo escalón y ahí sí tenemos la misma E máxima que antes. Pero resulta que cuando el polo se siga moviendo, muy rápidamente va a salir del primer lado activo que habíamos considerado y vuelve a caer el escalón. Y se mantiene así hasta que cae totalmente cuando el polo salió completamente de la acción de ciclo rápido. ¿Qué vemos? Es una onda que básicamente comparada con la anterior se hizo un poco más ancha, pero perdió estos dos rectángulos y la parte de valor máximo se achicó bastante respecto de la anterior. La anterior tenía un ancho de 0,6 de T sub P y ahora en su valor máximo tiene solo 0,35 de T sub P. ¿Será más senoidal o menos senoidal? Es más senoidal, sin duda. Si hacemos el análisis, acá hacemos una composición de cómo se calcula el arco polar. No me desenfocado esto, me está perdiendo. Se hace todo el análisis geométrico para determinar el 0,35 de T sub P y todo eso que ustedes en el apunte lo tienen. Y si no, confío en que van a ser capaces de hacerlo o de perder la vergüenza y pedirme que le dé mis manuscritos para ver lo que es cierto. Pero esto nos lleva a estos resultados. El valor medio sigue siendo 0,6 de máximo. ¿Cuánto era el valor medio en la onda rectangular anterior? 0,6 de máximo. Pero el valor eficaz ahora, valor eficaz, que le llaman E', ¿por qué? Porque es diferente al anterior, da 0,6892 de máximo. Antes había dado raíz cuadrada de 0,6. Sí. Con lo cual, el factor de forma da 1,149.
9. Y fíjense, si en la senoidal era 1,11, en la cuadrada del principio 1,29, 1,14, ¿qué quiere decir? Se está acercando. Nos aproximamos más a 1,11 que con el caso original. Y el factor de amplitud, 1,45. Debía dar 1,41, antes dio 1,29 y ahora 1,45. Mejoró sustancialmente. ¿Qué es esto que puse acá? Arrollamiento con Q minúsculo igual a 2 y Q mayúsculo igual a 4. Está ahí arriba también eso. ¿Qué era eso? Q era igual a ranuras por polo. Y Q minúscula, ranuras por, díctemelo de nuevo que no lo escuché. Polo y por fase. Por polo y fase. Q es una cuestión geométrica. Esa máquina tiene frente al polo 4 ranuras. Q minúscula es una cuestión eléctrica, ¿sabes? Porque tiene que ver con la cantidad de ranuras que tiene el polo, pero ¿cuántas son usadas por este arrollamiento? ¿Cuántas ranuras frente a ese polo usa este arrollamiento? ¿Cuántas ranuras está usando el arrollamiento? 4. No, porque esto es por polo y por fase. Cuidado, está usando 4 ranuras, pero si ustedes toman en cuenta que estas son las dos zonas neutras, ¿a quién corresponden estas dos ranuras externas? A los polos continuos. A este polo que estamos analizando acá corresponden solo los dos de adentro. Entonces, de 4 ranuras en total que tenemos para el polo, estamos usando 2. Por eso el arrollamiento le llamamos de Q minúscula igual a 2 para Q mayúscula igual a 4. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver el próximo arrollamiento, en donde seguimos usando 2 ranuras. Pero ¿cuántas hay en total en el polo? 6. Exacto. Bueno, Q minúscula igual a 2 y Q mayúscula igual a 6. Haciendo todo el análisis, vemos que en realidad la onda se hace un poco más ancha en la parte de arriba, se aproxima más a un rectángulo que la anterior. La de recién tenía el escalón de arriba, fíjense, más angostito. Esta lo tiene más ancho. Si lo tiene más ancho, ¿será más cuadrada o menos cuadrada? ¿Más senoidal o menos senoidal? A ver, mírenla, es una cuestión de impresión. ¿Esa o esta? Esta se aproxima más a un cuadrado. Mientras más cuadrada es menos senoidal. Para esta onda tenemos que el factor de forma es 1,195. De 1,149 subimos a 1,195. ¿Por qué? Si